Guíame, mi Dios, quiero ser testigo de tu amor. Hazme proclamar solo tu verdad, exaltar tu nombre al predicar. Háblame, Señor, guíame, mi Dios, quiero ser testigo de tu amor. Hazme proclamar solo tu verdad, exaltar tu nombre al predicar. Cuando tú me llames yo iré, donde tú me guías marcharé. Llevaré tu nombre por doquier, hablaré de ti donde esté. Cuando tú me llames yo iré, donde tú me guíes marcharé. Llevaré tu nombre por doquier, hablaré de ti donde esté. Jóvenes, ¿pueden pasar a su clase, por favor? Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a continuar en esta maravillosa mañana, hermanos, con el estudio de la palabra de nuestro Dios. Estamos con la enseñanza todavía de el libro del profeta. ¿De cuál profeta, hermanos? Oseas. Muy bien. Por ahí vamos a continuar estudiando la escritura en esta parte, hermanos, que Dios nos ha permitido el poder analizar la palabra un poquito más de lleno. Para ello vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, ahí en el libro de Oseas. Acuérdense, hermanos, que estamos por ahí estudiando el capítulo número 12. Muy bien. Estamos analizando lo que dice la escritura en el capítulo número 12 del libro del profeta Oseas. Continuamos hablando de este capítulo completo. Lo hemos titulado El pleito de Dios con Judá. Ya hemos analizado, hermanos, en cierta manera algunas situaciones que han acontecido en este capítulo, muy importantes, hermanos, por cierto. Vamos a continuar hablando por ahí, hermanos, de los siguientes versículos. Por ejemplo, el verso 5, Oseas capítulo 12, versículo 5, hermanos. Por ahí vamos a continuar estudiando la palabra de nuestro Dios de esta manera. Dice la escritura, hermanos, ahí en el verso 5: mas Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre. Jehová es Dios, hermanos, ¿de quién? De los ejércitos, dice ahí. Jehová es su nombre. Bueno, en cierta manera debemos de recordar de quién estamos hablando, hermanos. Desde el inicio del capítulo número 12 hemos estado hablando precisamente de este pueblo rebelde, hermanos, el pueblo de Dios. Un pueblo que de antemano, hermanos, pues no quería más bien obedecer a las enseñanzas y a los mandatos de nuestro Dios. Hemos estudiado con anterioridad, hermanos, en cierta manera, los señalamientos que Dios le hizo, hermanos, a su pueblo. Y después de haberles dicho los señalamientos y las bendiciones que Él les había otorgado, les hace ver las promesas que había hecho a Jacob, hermanos. Esas promesas que se podían aplicar precisamente a este pueblo. Eran promesas seguras. Gracias, hermanos, ¿a qué? A la identidad de nuestro Dios. El Dios de los ejércitos, cuyo nombre dice ahí la escritura es Jehová, hermanos. Jehová o Yahweh, como en el término hebreo se encuentra también. Todo lo que Dios es, hermanos, su misma naturaleza, es invocado en el pronunciamiento de su nombre. Y Él, de antemano, hermanos, nos ha hecho entender a nosotros que al pronunciar su nombre, no solamente es de decir Jehová, 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 o Señor, o como en la actualidad mencionar al Señor Jesucristo, también, claro que no. Entonces,
¿Qué nos da a entender este versículo 5? Que aunque entendible por sus propias palabras, ¿qué podemos comprender, hermanos, al momento en el que nosotros abrimos las Sagradas Escrituras en esta parte? Bueno, lo que podemos aprender de este versículo, hermanos, es de antemano las garantías que tenemos nosotros, no solo al pronunciar su nombre, sino, hermanos, que tenemos garantías al invocar su nombre. Dos cosas muy diferentes. Una cosa es pronunciar su nombre y otra cosa es invocar el nombre. Dice el mismo Señor Jesucristo que el que invocare el nombre del Señor será salvo, hermano. ¿Y qué significa invocar? Porque la gente allá afuera dice que invocar es pronunciar. Como por ejemplo, lo hemos dicho en algunas otras clases, hermanos, que por ahí la gente allá afuera en el mundo, por todo y por nada, pronuncia en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oye, vamos a robar un banco, en el nombre de Jesús. Para todo, ¿verdad? En el nombre de Jesús, pensando que es una frase mágica, que con ella, hermanos, va a haber cosas extravagantes, místicas. Pero no, hermanos. ¿Qué significa en realidad invocar el nombre del Señor? Porque este versículo es de lo que nos está hablando. El invocar el nombre de nuestro Dios. Acuérdese, el que invocare el nombre del Señor será salvo. Pues todo mundo entonces sería salvo, hermano. El que clamare. ¿Qué más? ¿Perdón? Su presencia. ¿Ok? ¿Qué más? Vamos a retroalimentarnos, hermano. ¿Qué más? Invocar. Porque imagínense bien, bueno, ya viene el tiempo en donde la gente se acuerda de Cristo, hermanos, porque van a celebrar ¿qué? Nacimiento del Señor, ¿verdad? Supuestamente. Y no, ya, y vamos a poner el ¿qué? El altarcito, y vamos a hacer esto, y los burritos, y las vaquitas, y los pollitos, y todo ahí va el nacimiento de Cristo en el pesebre, y las representaciones, y todas estas cosas. Bueno, la gente se acuerda del Señor cuando está en problemas, como el día de hoy, ¿verdad? Que tienen familiares en el hospital por alguna situación, se encuentran enfermos de coronavirus y ahora sí claman y se acuerdan de Dios. Entonces, ¿quiere decir que ellos serán salvos? Porque están clamando a Dios, porque están llamando al Señor. El pueblo lo hizo, hermano. El pueblo clamó a Dios. ¿Se acuerdan el por qué Dios los rescató de Egipto? ¿Por qué, hermanos? Porque Dios que escuchó su voz. Bueno, entonces quiere decir que Dios, hermanos, va a salvaguardar y a salvar y sobre todo, hermanos, a oír a todas esas personas. Si aplicásemos ese término a la palabra invocar y los va a llevar a la salvación en términos generales, ¿sí o no? Ok. Le voy a poner un ejemplo, hermano, para que usted pueda entender mejor. Anda usted en el supermercado y algunos de nosotros nos ha pasado y de repente corre una niña o un niño, te agarra del pie y te dice, papi. Y tú volteas y le dices, ah, caray, pues ¿cuándo fue, verdad? ¿Acaso oíste la voz de esa criatura? Pero esa criatura, ¿es tuya? No. ¿Acaso si en ese momento te pide que le compres unos chocolates, se los vas a comprar? Claro que no, hermano. ¿Por qué? Porque no es tuya, ¿verdad? Al menos que seas muy dadivoso, muy caritativo. Pues no creo, ¿verdad? Pues no sobra el dinero como para despilfarrarlo de esa manera. Bueno, esa es una. La otra es, hermanos, cuando nuestros hijos, ahora sí, nuestros hijos, tienen alguna necesidad, ¿qué hacen? ¿Van y le piden al vecino? Bueno, uno que otro sí, hermano, va con el papá, oye papá, no hay azúcar, ve, dile al vecino. No, pero no es así, hermano. No debe de ser así. Cuando nuestros hijos, cuando usted de joven tenía una necesidad, ¿a quién acudía, hermano? ¿Con quién? ¿Con el papá o la mamá o no? Bueno, pero el papá y la mamá van a otorgar, hermanos, la petición bajo una cláusula o no. Pero veces sí, veces no, depende.
Así es. Hay una cláusula, hermano. ¿Cuál es la cláusula? Oye, papá, quiero que me regales unos tenis en mi cumpleaños. ¿Acaso usted no pone condiciones, hermano? ¿Sí o no? ¿Cuáles son las condiciones que le ponemos a nuestros hijos o que nuestros padres nos ponían? A mí por eso mis padres nunca me regalaron tenis ni zapatos, hermano, porque las condiciones eran: quiero que saques buenas calificaciones. Ahí está, ya ve, ¿verdad? Puro 6, puro 6. Graduó de la escuela nomás porque ya lo querían sacar, ¿verdad? Bueno, esto de invocar a Dios precisamente sí es un llamado al verdadero Padre, pero bajo condiciones, hermano. ¿Cuáles son las condiciones que Dios ha puesto a su pueblo hoy para que podamos llegar a la salvación? Hacer su voluntad, hermano. No es solamente, Señor, y hasta darte golpes de pecho, ¿verdad? Como la gente está, se flagela, se pegan, se ponen pencas de maguey y se ponen nopales y se dan de rodillas. Exactamente, hermana. ¿Por qué? Porque no todos hacen. Es más, hoy, ¿cuántos nos reunimos, hermano? ¿Cuántas gentes se reúnen en lugares para adorar a Dios? Pero el Señor dijo, porque si me amas, tienes que guardar mis mandamientos, ¿verdad? Y claro, hoy se reúnen muchos, pero adulteran la palabra porque cobran diezmos, cobran primicias, saltan, bailan, brincan, la mujer es la que está al frente, cosas que la palabra de nuestro Dios no permite ni. Sí, exactamente, y no porque le clamen quiere decir que el Padre va a obedecer. Claro que no, hermano, ¿verdad? Claro, hermano, pues tiene la contraparte. El diablo siempre nos engaña, siempre está ya la expectativa. Pero bueno, en este caso, este versículo es de lo que nos está hablando. Mas Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre. Clama a él. En pocas palabras, en síntesis del verso 5, lo que Dios les está diciendo al pueblo es: oye, acuérdate quién soy yo. Pon en balanza a los Baales, porque es el pueblo a quien se iba, hermanos. Exactamente, hermano. No era nada. A ver, poner en la balanza, a ver, pueblo, aquí están los Baales y aquí está Dios de los ejércitos, al cual se le ha llamado Jehová. ¿Qué te ha dado los Baales? Nada, hermanos. ¿Qué te ha dado San Juditas Tadeo? Nada. ¿Qué te ha dado Coatlalupe? Nada, hermanos. ¿Qué te ha dado el niñito de Atocha y el, ¿sabe qué? El cacahuatito y el quién sabe qué? Nada. Es más, ¿qué te ha dado la pata de conejo? Ahora están con la Virgen del Río. ¿La Virgen de qué, hermana? Del río. Ay, jole, pues ya sacan de Virgen de todo, ¿verdad? A la pata de conejo. ¿Qué te han dado los ángeles? Porque hay hermanos que aún en la actualidad, hermanos, creen, fíjese lo que le voy a decir, creen en la protección de los ángeles. Pero la protección no proviene de los ángeles, hermano. La protección proviene ¿de quién? De Dios. Exactamente, pero fíjese, de Dios proviene todo. Entonces, el pueblo, regresemos a él. 40 años en el desierto, estando en Egipto, estando, hermanos, totalmente sin nada. ¿Quién era el que les proveyó por 40 años? Todo, alimento, sustento, abrigo, dónde dormir, dónde descansar. Nuestro Dios les proveyó de todo. Quiero preguntarte en esta mañana, hermano, ¿quién es el proveedor en tu vida? Es Dios, hermano. No es el marido, hermana. No, hombre. Es Dios. Dios le permite al hombre ir a trabajar, le da todas las facilidades del mundo para que podamos ir a laborar. Sin él, hermanos, dice la escritura que ni siquiera un cabello del hermano Abel y del hermano Nico se moverían. Sí, hermano, ni una hoja de los árboles se mueve si no es por la voluntad de Dios. ¿A quién debemos agradecer? A Dios. Ojalá que esto lo podamos recordar el resto de nuestra vida. Sí, hermanos, porque muchos hermanos se han ido en pos de la familia. ¿Sí? Y acuérdese lo que dijo el Señor, ¿verdad? Que aquella persona
a forma de paráfrasis, aquella persona que ama más a la familia que a Dios, dijo el Señor Jesucristo, no es digno de ser mi discípulo. Y hay que entender eso, hermano. No quiere decir que vas a abandonar a tu familia, claro que no. Pero en primer lugar, acuérdese el del primer y gran mandamiento, que es: amarás al Señor tu Dios. ¿Con qué? Con todo tu corazón. Así que ni el marido, hermana, no, yo te amo con todo. No, Señor, tú eres mi segundo amor. ¿Por qué? Porque mi primer amor, ¿quién es? Nuestro Dios, hermano. Así es. Entonces, este versículo es en cierta manera lo que nos ha enseñado. Y fíjese, nos hace ese llamado, nos hace esa reflexión, o le hacía esa reflexión al pueblo por medio de Oseas, que vieran de dónde provenían las bendiciones, para que precisamente ellos volviesen al camino, hermanos, para que se arrepintiesen. Fíjese lo que dice el verso 6. Tú pues vuélvete a Dios. Esa es la mejor manera de poder descifrar o de ver el significado o la etimología de la palabra arrepentimiento. Tú pues vuélvete a Dios. ¿Qué más? Guarda misericordia. ¿Y qué más? Y juicio. En tu Dios confía siempre. Ahorita vamos a analizar estas tres cosas primeras, hermanos, que estamos viendo aquí. ¿Qué es lo que tenemos que guardar? Vamos a guardar la misericordia, vamos a guardar el juicio y así también la confianza en nuestro Dios. Ahorita vamos a analizar un poquito acerca de esto, pero cuando hablamos del arrepentimiento, hermanos, ahí está la definición. Vuélvete ¿a quién? A tu Dios. El arrepentimiento, ¿qué es? Un cambio de rumbo. Regrésate. Agarra el retorno y regrésate, porque vas en dirección equivocada. Regrésate y retoma los caminos del Señor. En vista de que Israel, hermanos, por medio del patriarca Jacob, tenía tan estrecha relación con Dios, el profeta dio a entender que Israel debía estar dispuesto a arrepentirse. El verdadero arrepentimiento, hermanos, ¿qué es lo que requiere? ¿Qué es lo que requeriría del pueblo? ¿Qué es lo que requiere de nosotros? El verdadero, el genuino arrepentimiento. Primero, que guarde el pueblo, ¿qué? Misericordia, dice ahí. La palabra misericordia viene del término hebreo chesed, y asimismo el pacto de amor, hermanos. El pacto de amor. Y sobre todo practicar, ¿qué? El juicio. ¿Ya ve? Eso no es permitido enjuiciar. Aquí vamos a explicar un poquito acerca de esta palabra. La palabra juicio viene del término hebreo, hermanos, mishpat, el cual da a entender que se deben de respetar los derechos humanos. Respetar los derechos que tiene todo ser humano. Pero ahorita vamos a amplificar un poquito más estas tres cosas que estamos viendo en este versículo. Los israelitas, hermanos, tendrían que confiar siempre en Dios. Tendrían que tener misericordia, tendrían que tener juicio y tendrían que confiar siempre ¿en quién? En Dios. El primer error que cometieron de no confiar en Dios, ¿dónde fue, hermanos? ¿Se acuerdan? Moisés le dijo al pueblo, esperad porque yo voy ante la presencia de Dios, ante la presencia de Jehová. ¿A dónde subió Moisés? Al monte Sinaí. Pero el pueblo, ¿qué pasó? El pueblo decía y le decían, ¿a quién le decían? ¿Verdad? Oye, pero Moisés ya no bajó. ¿Por qué no confiar en Dios? ¿Qué pasa cuando te avisan, hermano, que un familiar tuyo, o tú, o un hijo tuyo, o tus padres, alguien cercano al que amas, de repente le dicen cáncer? ¿Cómo, hermano? ¿Cómo que es cáncer? ¿Es del signo cáncer? No, hombre, los signos no existen. Tiene cáncer. El cáncer para todos es igual a muerte, hermanos, a mortandad, ¿sí o no? Eso es lo que pensamos luego, ¿verdad? ¿Qué hacemos cuando recibimos una noticia de esta magnitud? ¿Nadie ha recibido una noticia así, hermano? Oye, mamá, papá, tío, primo, qué sé yo, alguien muy cercano a ti que amas, es más, a lo mejor a ti mismo te han diagnosticado no solo cáncer, alguna otra enfermedad terminal, hermano. ¿Qué hacemos?
¿Perdón? Muy bien. ¿Qué más hacemos? Eso es lo que deberíamos de hacer, hermanos. Pero hay muchos cristianos que no han fortalecido su fe. Y hay ocasiones que hasta han culpado a Dios. Señor, ¿por qué me lo quitaste? ¿Para qué me lo das y luego me lo quitas? Pues es que ¿quién te dijo que era tuyo? La vida es prestada, hermanos. Nuestros hijos, nuestros padres, nuestra pareja, ¿es prestado o no? Claro. Al rato se van. O se van ellos o nos vamos nosotros, ¿sí o no? Eso está establecido. Entonces, el pueblo debería de entender lo mismo que debemos entender nosotros. Que ellos deberían de confiar en Dios, que si Dios te dice sigue caminando por aquí, ¿qué hay que hacer? Seguir caminando por ahí, hermanos. En lugar de ocuparse de su propio destino mediante alianzas engañosas, ¿se acuerdan? Se aliaban con personas que Dios no permitía. Así como hoy muchos cristianos, otra vez, que creen en la angelología, como que en la angelología sí. O sea, que ellos, su protección es traer un angelito de la guarda de mi dulce compañía. No me desampares ni de noche ni de día. Ay, ya ves, ya sí me la sé. Ahí está, hermanos, el angelito. Y viejito, no te vayas, déjate, hago ¿qué? La señal de la cruz para que Dios te bendiga. ¿En dónde? En el transcurso. Y nada, que saliendo, lo atropellaron, ¿verdad? ¿En qué confiamos nosotros, hermanos? ¿En el amuleto? Porque pasó una mujer de esas que apestan bien feo y traen un vestido largo y de colores y te dijo, mire, este es el amuleto para la buena suerte. ¿Confías en la pata de conejo, hermano? Pues pobre conejo, tenía 4 y mire como quiera se lo echaron. ¿Es suerte eso? No. ¿En quién confiamos nosotros los hijos de Dios? ¿Confiamos en las alianzas, hermanos, engañosas? No, hermanos, no debemos de confiar en esas alianzas. Es más, ni deberíamos de tener alianzas engañosas. Los israelitas tenían que aprender a confiar humildemente en la intervención de Dios. Bueno, pues ya te dijeron que el familiar, hermanos, que papá ya está, como yo les decía el jueves, ¿verdad? Que mi hermana me habla bien asustada, es que papá está enfermo. Pues es natural que se enferme, pues ya está viejo, ¿no, hermano? Si los que estamos jóvenes, oílo. Si los que estamos jóvenes empezamos a chochear, ¿sí o no, hermanos? Que te duele una rodilla, que te duele aquí, es natural. Lo decíamos que lo dice Eclesiastés 2, el Señor lo está diciendo, hermanos, ¿verdad? Jóvenes, por eso el escritor dice ahí, aprovecha tu juventud. Antes de que llegue el tiempo en el que te duelan los ojos, en el que se te caigan los dientes, porque ahí entonces ya empieza, hermanos, que la vida a ir hacia abajo, a decaer. Entonces, decía mi hermana, es que yo le decía a ella, es que tienes que entender que el día de mañana pues vamos a tener que decirle adiós, ¿o no, hermanos? A mamá, a papá. Es más, a lo mejor hasta ellos nos entierran primero, lo que sea, lo que Dios decida. Tenemos que aprender a eso, hermanos. ¿A qué? A humildemente, fíjese bien lo que está escrito, a confiar humildemente ¿en qué? En la intervención de Dios, hermano. ¿Usted cree plenamente que en todo, fíjese lo que le voy a decir, en todo interviene nuestro Dios? ¿Sí o no? Claro que sí, hermano. Porque entonces hay que quitar, como nuestro hermano nos decía, ¿verdad? Los versículos amuleto. Y hasta lo ponemos ahí en la entrada. Todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Y a la hora de que hay alguna situación terrorífica, nos la pasamos deprimidos, culpando a Dios, culpando a los hermanos, culpando a fulano, culpando a sutano. Bueno, entonces, ¿dónde queda ese versículo, ¿verdad? Para aplicarlo en mi vida? Hay que confiar humildemente en la intervención de Dios. Que se haga su voluntad. ¿Cuál era la voluntad que deseaba el Señor Jesucristo antes de ir a la cruz? ¿Cuál era su deseo? ¿Se acuerdan? Dice la escritura que se apartó, hermanos, de los demás discípulos. Se apartó y fue por allá. Porque él sabía la manera crucial, la manera tan terrorífica en la que iba a ser crucificado. ¿Cuál era el deseo del Señor? ¿No se acuerdan que dijo, Señor, si es posible, que pase de mí? ¿Cuál era el deseo del Señor? Exacto. Pero la voluntad de Dios, ¿cuál fue? Que sufriera. Que se cumpliera lo que ya estaba escrito.
Entonces a veces nosotros decimos, pero ¿por qué yo, Señor? Va, pues si el mismísimo Hijo de Dios, hermanos, contima nosotros, ¿verdad? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo sufro tanto? Es más, nadie ha sufrido. Sí, a veces decimos esas cosas, hermanos, porque no nos hemos consagrado a Dios. ¿Por qué yo sufro tanto? Nadie ha sufrido como yo. No, hombre, hermano. Si viéramos realmente la vida del Señor, cómo fue escalando hacia la cruz. Entonces, ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué no le sirvo a Dios y yo estoy con Dios? ¿Por qué me pasa esto? ¿sí? Y pues les digo yo que es la voluntad de Dios que pasemos con muchas tribulaciones, ¿verdad? Sí, hermano, ciertamente aún la Escritura dice, ¿verdad? Que con muchas tribulaciones entraremos al reino del Señor. Sí, no vamos a entrar así de facilito. Y ahora le pasa. Y es cierto, muchas personas se enfrascan muy bien, hermanos, se entregan muy bien a las cosas de Dios y les pasan muchas cosas y mejor se retiran. Les digo yo, pues Dios proveerá, Dios sabe hasta cuándo, que les digo, no nos da más de lo que podamos resistir. Exactamente, hermano. Así es. Dios a veces la gente dice, Dios aprieta pero no ahorca. No. La Biblia dice que Dios no nos va a dar más allá de lo que no podamos resistir. Y las pruebas, recuerden que son ¿para qué, hermanos? Para crecer, para fortalecernos, porque somos probados como el oro, hermanos, como el metal en fuego. ¿Para qué? Para que el Señor nos pula, hermanos, como al diamante. Para Él es lo que somos. Entonces, el pueblo necesitaba depender ¿de quién? De Dios, hermanos. Con expectación y llenos de esperanza al tiempo que permanecían fieles en su servicio. Ahí en Oseas 12:6 es un reflejo, hermanos, de lo que dice Miqueas capítulo 6, verso 8, que pregunta, y que lo vamos a estudiar más adelante, ya cuando llegamos a estudiar el libro del profeta Miqueas. 8 pregunta, ¿y qué pide Jehová de ti? ¿Qué pide Dios de ti? Solamente hacer justicia. ¿Cómo es eso, hermanos? 2, amar misericordia. 3, y humillarte ante tu Dios. Pregúntale a la gente afuera, hermanos. Oiga, ¿usted cree en Dios? ¿Y qué le dice la gente? Sí. Aquí está una de las definiciones, hermanos, correctas de lo que es creer en Dios. Exacto. ¿Qué es creer en Dios? ¿Qué dice al último del versículo 8 del libro de Miqueas capítulo 6? ¿Qué es creer en Dios? Humillarte ¿ante quién? Ante Él. O sea, ser en todo. Ambos versículos, hermanos, tanto Oseas 12:6 como Miqueas 6:8, se pueden comparar con lo que Jesucristo dijo en Mateo capítulo 23, versículo 23. ¿Y qué dijo el Señor? ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos! ¿Cómo les dijo? Hipócritas. ¿Qué es un hipócrita, hermano? ¿Qué es un hipócrita? A veces hasta le anda diciendo a la vecina, ¡ay, la vecina de enfrente es una hipócrita! ¿Verdad? ¿Pero qué es un hipócrita? Hay una definición que dice Santiago, el hermano del Señor. Es una persona de doble ánimo. Y le dijeron a un estudiante de la escuela, le dieron ese tema, va, a ver, danos el tema del doble ánimo. Un hermano bien animoso dijo, no, hombre, no se refiere a eso, ¿verdad? Una persona de doble ánimo es doble cara, que aquí viene y mire, así con la aureola. Ay, nomás sale, híjole. Es más, llegando a su puerta, a su casa, perdón, millones de palabras malsonantes, y órale, quítate, huerco, y esto y lo otro. Es una persona hipócrita. Santiago lo menciona como una persona de doble alma. Fíjese, aquí es santurroncito y afuera es el mismísimo diablo, hermano. Entonces, ¿así eran los escribas y los fariseos? Sí. ¿Por qué? Dice el Señor, porque diezman la menta y en el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley. ¿Qué era lo más importante de la ley? Esto lo siguen haciendo los pastores de las iglesias el día de hoy, hermano. No importa que es, pero espéreme. Es más, ya lo están adoptando algunas iglesias de Cristo.
Ahorita con la cuarentena, hermanos, cuando estaban cerrados los locales. Hermano, no importa que no te reúnas, no importa que no adores, nada más ven y deja tu ofrenda. Con eso es suficiente. Por ahí una vez, hermanos, yo acompañé a un hermano, no digo su nombre por seguridad nacional, y fuimos a hablar con un hermano que tenía varios domingos sin reunirse. Y el hermano le dijo: hermano, pues el detalle es que mi trabajo, si quiere tráigame la comunión el próximo domingo. Y le dijo aquel hermano: sí, hermano, es que lo importante es que usted ofrende. ¿Qué es más importante, hermano? Ofrendar, comulgar, estudiar, reunirse. ¿Qué es más importante? Bueno, pero aquí estamos hablando de varios mandamientos de parte de Dios, ¿verdad? ¿Será más importante reunirnos? Porque fíjese lo que dice. Los escribas llegaban y los fariseos y le decían al pueblo: ¡Ey! La justicia no importa. Lo que importa aquí es que diezmes. ¿Sí se acuerdan qué era el diezmar? El 10% de qué, hermanos? De la menta, el 10% del eneldo y el 10% del comino. Especies. Denlas. No importa lo demás. No importa la misericordia. Tú estás justificado con el 10% de que tú entregues. Hoy los pastores enseñan lo mismo, hermano, ¿verdad? No importa que seas borracho, no importa que seas mujeriego, adúltero, fornicario. Con que tú, ¿qué? Ofrendes, con eso basta. Hay gente que ha dicho que a través del dinero, hermanos, ellos pueden ser justificados. Por ahí hubo un hombre llamado o apellidado Maldonado, algo así. Que esa persona, hermanos, perversa, que ha lucrado con la palabra por muchos años, es uno de los que ha dicho que las puertas del cielo las puedes comprar, hermanos, con dinero. Y eso es mentira, lo malo es que la gente le cree. Fíjate lo que dice ahí. Y dejan lo más importante de la ley. ¿Qué es lo más importante de la ley? Número 1, la justicia. Número 2, la misericordia. Y 3, la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Yo le pregunté ahorita, hermano, ¿qué es más importante? ¿La comunión? ¿La ofrenda? ¿Reunirme? ¿Qué es más importante? Reunirse, hermano. ¿Seguros? Sí, porque ya de ahí obtiene. Si usted no está reunido, ¿cómo va a obtener los 3 emblemas? Muy bien. Si no me reúno, hermanos, en mi casa no lo puedo hacer. Todo es importante. Por eso el Señor dice: miren, esto sí es necesario hacer. ¿Qué? Que tengamos justicia, misericordia y fe. Claro, dice el Señor, sin dejar de hacer también aquello. O sea, hay que hacerlo todo, hermanos. No nomás el hermano, le hablan al hermano Nico: hermano, pues venga por la ofrenda. ¿Y de qué sirve que se dé la ofrenda si lo demás no se hizo, hermanos? Lo demás no se hizo, no sirve de nada. Hay que hacerlo todo, hermanos. Vamos a comparar estas 3 cosas antes de que el tiempo nos alcance. Acuérdese, hay de vosotros, escribas y fariseos. Tenemos ahí, hermanos, lo importante de la ley. 3 cosas: la justicia, la misericordia y ¿qué más? Y la fe. Le dice Oseas al pueblo que tienen que guardar, ¿qué? Fíjese cómo se parecen estos versículos. Tienen que guardar. Acuérdese que la palabra guardar no significa esto, ¿verdad? ¿Qué significa la palabra guardar en las escrituras? Obedecer. Tienes que obedecer, dice Oseas al pueblo. Número 1, misericordia. ¿Y qué más? Y juicio. Y en tu Dios confía siempre. ¿No es lo mismo que dijo el Señor, hermanos, ahí? La misericordia, la justicia y la fe. Bueno, ¿qué es la justicia o juicio, hermanos? Juicio y justicia es lo mismo. ¿Qué es? Es el veredicto. Es la condena que dará a cada uno según sea su caso. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo podemos explicar nosotros, hermanos, que es algo importante de la ley? Que debes entender tú y yo, hermanos, que va a haber un momento en el que el Señor dará ¿qué? Juicio. O sea, dará su veredicto final, hermano.
Y ese día va a ser en el momento en el que estemos delante de Él, hermanos. Nos dará la sentencia. Hayamos hecho lo bueno o hayamos hecho lo malo. A este juez no lo podremos comprar, ni con toda la plata del mundo, hermanos, ni con todo el oro del mundo podremos comprar, hermanos, su libertad. Porque Él es el dueño de todo. Exactamente, no podremos, hermano. Él nos dará según lo que hayamos hecho en la vida, sea bueno o sea malo. ¿Qué es, hermanos? Otra pregunta sería, ¿qué es lo que merecía, hablando de juicio, el pueblo de Israel en este momento de Oseas capítulo 12? ¿Qué merecía el pueblo? Si usted fuera el juez, ¿qué veredicto le daba al enjuiciado? ¿Sí, hermanos? ¿Condena, sí o no? Claro. ¿Por qué? Por sus hechos, por sus acciones, porque no habían obedecido la ley, no habían obedecido a Dios. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué es la misericordia? ¿Qué es la misericordia, hermanos? La misericordia es la bondad, la compasión, en especial que nuestro Dios presenta, hermanos. Guarda misericordia, así como Él es misericordioso con nosotros, hermanos. Así como Él es misericordioso con nosotros, nosotros también tenemos que ser. Ah, hermano, pero 5 minutos de católico y lo desarmo, dijo aquel. Espérate, tenemos que ser misericordiosos. ¿Entendimos realmente lo que es la misericordia? Poner en su lugar. Ponerse en el lugar de los zapatos de alguien. Ponerse en el lugar del otro, ¿verdad? Porque a veces los hombres, cuando digo hombres, son hombres y mujeres, hermano, tendemos mucho a prejuiciar, ¿verdad? Tendemos mucho a hacer eso. Bueno, hay que ponernos en los zapatos, como comenta nuestro hermano, de aquella persona. La bondad está ante todo, la compasión, hermano, para no perder la cordura, porque eso es lo que Dios está pidiendo al pueblo. Y en ello, en esa bondad, en esa misericordia, acuérdense que la palabra misericordia se divide en dos partes: misericardia, dolor de corazón, hermanos, y mirar la miseria en la que estábamos sin Él. Nosotros tenemos que entender que hay algo bondadoso en nosotros hacia Dios. Por eso en la oración decíamos al inicio que aquí hemos venido para ser recíprocos. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué hemos venido aquí para ser recíprocos con Dios? ¿Por qué hemos venido para eso? Bueno, sencillo. ¿Cuántas cosas nos dio en esta semana? Estamos en medio de una pandemia, todo lo que está, hermanos. ¿Alguien se enfermó esta semana de coronavirus? Y no nos enfermamos porque no salimos, hermanos. Tenemos que salir a trabajar, ¿o no? Tenemos que salir a la tienda a comprar los víveres para la comida, para esto, para lo otro. ¿Quién nos ha cuidado? ¿Quién nos ha resguardado? Dios. ¿Quién nos ha dado el trabajo, el sustento, el abrigo? Bueno, como Él nos ha otorgado tantas bendiciones, hay que usar la misericordia con Él. O sea, vamos a darle a Él lo que Él se merece. Por eso cuando a Cristo, hermanos, le dijeron: oye, no pagas impuestos. Claro, aquí están las monedas. A ver, ¿de quién es esa cara? Del César. Bueno, denle al César lo que es del César. Y hay que darle a Dios, hermanos, lo que es de Dios. Al César ya le dimos, o sea, ya trabajamos, ya hicimos, ya nos movimos. Ahora hay que darle a Dios lo que Él se merece. Muy bien. Ahora, ¿y qué es la fe? ¿Y la fe? Según Hebreos 11, ¿cuál es la fe, hermanos? La convicción, la certeza. ¿De qué, hermanos? De aquello que no vemos, porque no lo vemos, hermano. Creemos totalmente en Él, pero ¿qué es más allá? Es esperar en Dios. ¿Cuándo? Siempre. A cada momento, a cada instante, es ahí donde nosotros, hermanos, totalmente debemos practicar nuestra fe. Se va a ver. Nuestra fe la vamos a notar cuando estamos en estas situaciones, hermanos. Y ahí es donde será probada nuestra fe. La pregunta de los 144,000 hermanos es la misma que hizo el Señor Jesucristo. ¿Qué tan grande es tu fe? Porque si tuviésemos la fe como así del tamaño de la semillita de mostaza, el Señor Jesucristo dijo: le pudieras decir a aquel monte, a aquel cerro,
desarráigate y ponte acá. Pues ya cuando le hice así, ya perdimos, hermano. ¿Por qué? Porque entonces no vamos a esperar nada en Dios. No esperamos en Dios nada. Tenemos que esperar siempre. 3 cosas. Esperando en Él, de que Él provea, hermanos. Sea cual sea su voluntad, hay que aceptarla. El Señor Jesucristo dijo en aquel entonces, ¿verdad?, que pase de mí esta copa, y después mencionó, hágase tu voluntad. O sea, la voluntad de nosotros, hermanos, no debe de estar por encima de la voluntad de nuestro Dios, porque al fin de cuentas siempre se va a hacer lo que Dios decida. Así es, hermano. Dios tiene los tiempos para cada uno de nosotros. Así como lo hemos visto desde el Antiguo Testamento, Dios siempre ha contestado con un sí, con un no o con un silencio, con el cual quiere dar a entender que aún todavía falta para la respuesta de nuestro Dios. ¿Alguna pregunta, hermanos, o comentario? ¿No? Porque Dios ha sido bueno para con nosotros en todo momento, cualquier circunstancia. Así es. ¿No hay preguntas? Pues simplemente no confiarnos en la paciencia de nuestro Dios, o sea, porque Dios fue paciente, ¿verdad? Pero tuvo un límite. Por eso el tiempo más adelante los llevaron cautivos. Para mostrarles, ¿verdad?, la acción que ellos han tenido en haberlo dejado. Sí, y aquí en estos versículos siguientes lo dirá nuestro Dios, hermanos, en estos. ¿Qué va a decir nuestro Dios? Que ellos iban a retornar. Porque la paciencia, como está mencionando nuestro hermano, de Dios se termina. Dijo por ahí una vez alguien que la tolerancia de Dios se vuelve a tolerancia, hermano. Bueno, se acaba. Y en lugar de ir mejorando, nos vamos a ir como el cangrejo, hermanos. ¿Cómo va el cangrejo? Para atrás. En estos versículos los estudiaremos la próxima semana, en el cual podemos titular del verso 7 al final, del verso 7 al 14, Efraín, una nación culpable de obras pecaminosas. ¿Cuáles eran sus obras pecaminosas? Mire, ladrones, engañosos. Hicieron mucho dinero. ¿A cambio de qué? De engañar al pobre. Y Dios va a poner un ejemplo. Léalo ahí, hermano. Solamente vamos a leerlo. El tiempo se ha agotado. En el verso 7 dice: mercader que tiene en su mano peso falso. ¿Cómo? O sea, ¿era duplicador de dinero? No se refiere a eso, hermano. ¿Amador de qué? De opresión. Hoy existen muchos hombres que se han hecho ricos por eso, hermano. ¿Qué da a entender? Ese mercader falso. Y ahí vamos a entender en el término hebreo cómo se le conocían a estas personas, a esos mercaderes. La próxima semana lo vamos a ver. Lo único que le adelanto es que en ese versículo, hermanos, habla de aquellos hombres que se han hecho ricos a costillas de oprimir al pobre. ¿Cuántas veces usted ha ido a comprar a una tienda, hermanos? 1 kilo de frijol, 1 kilo de azúcar, 1 kilo de arroz. Y probablemente usted tenga una balanza, una pesa, una báscula, como le quiera llamar, en su domicilio. Y de repente lo pesa y ese kilo se convirtió ¿en qué? En 800 gramos, hermano. Ay, ¿pero por qué? Pues si me están vendiendo ¿qué? 1 kilo. Esa báscula es engañosa. No, la báscula en la que te subes, no, hermano. Hasta la mujer se sube y 300 kilos. No, está malo. Pues, si estás del volumen, ¿verdad? Pues, la báscula no echa mentiras, al menos que esté ¿qué? Adulterada. Entonces sí, hermano, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo el pueblo? El pueblo no solamente actuaba en contra de Dios, hermanos. ¿Hacía qué? Obras pecaminosas no permitidas por Dios. Adulteraba las básculas. Y sabe usted, hermano, que hay hermanos que tienen tiendas que han hecho esto.
que han modificado sus artículos, que han modificado las pesas y todo eso para obtener más ganancia. A esas ganancias se les llaman ganancias deshonestas. Y de eso Dios los culpa, hermanos, a su pueblo. Y de cosas más que vamos a ver, si Dios nos permite, la próxima semana. ¿Alguna pregunta o comentario que hacer, hermanos, respecto a lo que hemos visto el día de hoy? Hermano, el ¿Sí? ejemplo que ponía ahorita, de lo pecaminoso, ejemplo, nuestros gobernantes. Ándele. ¿Sí? Sí, exactamente, hermano. Por ejemplo, el gobernante muchas veces como engaña, ¿verdad?, al pueblo para poder, ¿qué? Para poder extraer dinero. Convocan al pueblo para limpiar una plaza, el mismo pueblo la limpia, el mismo pueblo la pinta, el mismo pueblo todo, pero el gobernante, ¿qué hace? Cobra, dice, no, pues el municipio limpió, el municipio pintó, el municipio hizo aquello, entonces ya me eché ese dinero a la bolsa, y a la gente que fue a trabajar, pues no les pagó nada, porque lo hicieron por voluntad. Hay que tener cuidado con todo eso, hermano, porque ahí vamos a ver algunos versículos precisamente de esa situación que habla nuestro Dios, de que Él desde el tiempo antiguo prohibía de que quienes eran mercaderes hicieran este tipo de cosas. Otro ejemplo, esta Biblia, hermano, esta Biblia puede costar 800 pesos, pero yo la puedo adquirir, hermanos, y la puedo querer vender entre ustedes hasta en 3,000 pesos. Hasta en 3,000 pesos. ¿Qué porcentaje quiero ganarle? De 800 a 3,000 pesos. Es un porcentaje altísimo. A eso se le llama también ventajista, y esa es una persona opresora. ¿Por qué, hermanos? Porque quiere ganancias deshonestas. Ganancias deshonestas. Pero bueno, debemos de recordar siempre lo que Pablo le dijo a Timoteo, ¿verdad? Porque la raíz de todos los males, ¿cuáles son? Las mujeres. ¿Cómo que las mujeres, hermano? La raíz de todos los males es el amor ¿a quién? Al dinero. Y el pueblo de Israel cayó en ese problema. El amor, la avaricia, el deseo de tener y de tener y de tener más. Gracias por su atención, hermanos. Que Dios les bendiga. Pronto iré a estar allá donde luchas no habrá, y libre de penas yo estaré. Jesucristo volverá y mi alma llevará. Voy a descansar por siempre junto a mi buen Señor. Ya pronto vendrá el Rey de los siglos, a llevar, sí, a llevarme al dulce hogar, donde no no habrá allí tinieblas, sino ricas bendiciones. Voy a descansar por siempre junto a mi buen Señor. A mi Jesús al fin veré, a su lado estaré. Por su gran amor, del mal libertado, solo gozo reinará en la patria celestial. Voy a descansar por siempre junto a mi buen Señor. Ya pronto vendrá el Rey de los siglos, a llevar, sí, a llevarme al dulce hogar, donde no habrá allí tinieblas, sino ricas bendiciones. Voy a descansar por siempre junto a mi buen Señor.
Pronto iré a estar allá donde luchas no habrá. Y libre de Penas yo estaré. Jesucristo volverá y mi alma llevará. Voy a descansar por siempre junto a mi buen Señor. Ya pronto vendrá el Rey de los siglos, Rey de los siglos, a llevar, a llevarme al dulce hogar, donde no habrá allí tinieblas, sino ricas bendiciones. Voy a descansar por siempre junto a mi buen Señor. A mi Jesús